Buenas tardes, mi nombre es Juan María, también residente de tercer año de acá del hospital, y a mí me tocó presentar el trabajo COAPT, que es un trabajo que ya fue publicado en 2018, pero en este caso se publica el seguimiento a 5 años de los mismos pacientes. En cuanto a un repaso del trabajo, este evaluó eh, el seguimiento de 5 años, habíamos dicho, de pacientes con insuficiencia mitral secundaria, sintomáticos para insuficiencia cardíaca, después de una reparación, en este caso también borde a borde, como vimos en el anterior, pero de la válvula mitral. Sabemos que cualquier miocardiopatía, sea isquémica o de causa no isquémica, produce con el tiempo dilatación cameral o bicameral. Esto produce una deformación con una dislocación de los músculos papilares y lleva a la imposibilidad de la coaptación valvar, lo que genera como resultado una insuficiencia mitral secundaria. La dilatación es tanto del ventrículo como de aurícula, que también está descrito. Este ensayo, el primero, el de 2 años, fue publicado en diciembre de 2018, también en la New England. Y ahora vamos a repasar lo mismo, el diseño y la metodología, porque también se vuelve a nombrar todo para los 5 años. Un ensayo multicéntrico, randomizado, abierto, también por tener un grupo en el que se coloca un dispositivo. Este es el flowchart. Fueron en total acá 614 pacientes, se dividieron en dos grupos. Uno fue MitraClip, siempre con la terapia médica óptima al momento para la insuficiencia cardíaca, y otro grupo de pacientes con un N similar, 312, para terapia médica solamente. Los criterios de inclusión: miocardiopatía isquémica o no isquémica con una fracción de eyección del 20 al 50%, la insuficiencia mitral secundaria moderada, severa o severa, que esté sintomático en clase 3 o 4 a pesar de dosis máximas de tratamiento médico óptimo, que haya sido evaluado por un Heart Team y en aquellos pacientes que correspondía se realizaba o revascularización o resincronización o colocación de un cardiofibrilador antes de participar del trial, siempre y cuando tengan la indicación aparte. Y exclusión también. Cabe destacar dos de los tres: el diámetro de fin de sístole mayor a 7 quedaba excluido, más de 70 milímetros de mercurio en la pulmonar quedaba excluido, y la falla de BD moderada o severa sintomática también. Se randomizaron los pacientes uno a uno, quedaron 302 en el grupo MitraClip con tratamiento médico versus 312 al tratamiento médico. El dispositivo es el MitraClip, en este caso de Abbott, y el seguimiento fue clínico y ecocardiográfico, 30 días, 6 meses, un año, 18 meses, y después anual hasta los 5. Acá a los 2 años fue publicado el primero de los trials. Y esto hay que destacarlo también: después de los 2 años, el crossover entre los grupos fue permitido y hay un número alto que ahora vamos a nombrar que, perteneciendo al grupo control, realizaron después el MitraClip pasando al otro grupo. Los endpoints, en este caso el primario de eficacia, fue de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, incluyendo eventos recurrentes, y esto también cambia algunos números en cantidad, pero se destaca que no nombra la mortalidad. Y el primario de seguridad, solo para el grupo de dispositivo, que era la ausencia de complicaciones relacionadas al mismo. Ahora veremos también cuáles son. Y de otros, que todos se fueron presentados como secundarios: mortalidad por todas las causas, cardiovascular, tiempo a primera hospitalización, tanto por ICC como causa cardiovascular, la clase funcional, y también se nombraban los cuestionarios de calidad de vida. En cuanto a los resultados, eh, de la tabla 1, una edad más o menos parecida en los grupos, alrededor de los 70 años, con un 35 a 40% de diabéticos, antecedente de infarto de miocardio, 50% cada uno de los grupos, y un clearance de creatinina reducido en el más o menos 70 a 75% de los dos grupos. Se podría decir una población homogénea. La etiología de la falla cardíaca fue isquémica en el casi 60% en los dos grupos, un BNP con un valor cercano a los 6.000,
y un poco más elevado en el caso del grupo control. De los endpoints que habíamos nombrado, acá están marcados los que dieron según hazard ratio, los que quedaron fuera, hay algunos que cruzan el intervalo, el 1 en el intervalo de confianza. La muerte por todas las causas tiene una reducción significativa, la que está relacionada a la insuficiencia cardíaca también, la hospitalización por cualquier causa, y esta sería el outcome primario, el endpoint primario que habíamos dicho que era la relacionada insuficiencia cardíaca, 150, y esto recuerden que incluía los eventos recurrentes de 300 pacientes contra 200 de 312, y esto da un hazard de 0,49 y va entre 0,4 y 0,6. En cuanto a los gráficos de incidencia acumulada, eh, hay una particularidad de este trabajo. Acá vamos a presentar uno que está todo en bloque, hasta el seguimiento hasta los 60 meses. Y hay una diferencia que es notoriamente a favor del grupo dispositivo. Esto es la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca con incidencia acumulada para el grupo control y para el grupo dispositivo. En cuanto a la muerte por cualquier causa, las curvas se despegan un poco más tarde, más o menos a los 6 meses. De todas maneras, los números siguen siendo significativos. Y acá la primera, una de las cosas más importantes que tiene el trabajo es el análisis de Landmark, que hicieron un análisis por etapas, viendo que hay un claro beneficio en los primeros 36 meses con respecto a estos mismos endpoints. Este era el de primera hospitalización por falla cardíaca. Vean lo sucedido con el grupo control y el grupo del dispositivo, que era muy similar al primero que habíamos visto. Pero si uno cuenta desde los 36 meses hasta los 60, las curvas tienden de hecho convergen en el medio y hay una ligera divergencia a lo último, pero esto marca el beneficio en los primeros 2 a 3 años del tratamiento con el dispositivo. Lo mismo para muerte por cualquier causa, estas están un poco más separadas, pero tienden a converger también a los 60 meses. Esto es para el endpoint de seguridad. Recordemos que era para evaluar las complicaciones, en realidad la ausencia de complicaciones eh, relacionadas al dispositivo. Los eventos fueron la mayoría a los 30 días. Hay 4 eventos. Se destaca, puede ser embolización, o puede ser, acá no había ninguna estenosis. Eh, Nombran endocarditis, pero no hubo ningún episodio. Y también, si no me equivoco, estaba comunicación interauricular pospunción transeptal. En el análisis de subgrupo también a simple vista se ve que todos los de subgrupo fueron beneficiados, en este caso a la izquierda en el grupo dispositivo. Sí, hay pocos pacientes que estaban en clase 4, de ahí el intervalo de confianza que se ve en la línea prolongada. Y para destacar acá, los pacientes con mayor beneficio fueron los que tenían una fracción de eyección de base menor al 30%, y en cuanto a los diámetros ventriculares o volúmenes ventriculares, aquellos que tenían menores volúmenes fueron más beneficiados. Este gráfico, que parece muchos colores y números al mismo tiempo, pero es toda la evaluación de la severidad de la válvula, de la insuficiencia valvular, desde, desde el momento de inclusión en el estudio hasta los 5 años, y cada uno está separado en el grupo dispositivo, en el grupo control. Naranja y rojo es para la insuficiencia moderada, severa y severa, y vemos que obviamente en el momento de inclusión tenían todos moderada, severa, pero va reduciendo, sí, va reduciendo, miren que va pasando a violeta, que es más o menos una moderada leve eh, en todos los grupos, en ambos grupos, pero se destaca que el tratamiento médico, a pesar de no tener ninguna intervención sobre la válvula, también tiene mejores perfiles de insuficiencia a los 5 años. En cuanto a la discusión, eh, el primer punto, no sé si es tan discutible, sí sabemos todos, y hay muchos pacientes de estos en el hospital, que es un grupo de altísimo riesgo.
Tanto es así que casi el 74% y el 91% del grupo dispositivo y control murieron o fueron hospitalizados a lo largo del estudio. El beneficio de la reparación borde a borde fue más acentuado en los primeros 3 años del trial, lo vimos en el análisis de Landmark. Lo del crossover, en total fueron un 20% del grupo control que se sometió al tratamiento con el dispositivo, pero esto se fue acentuado en el último tramo del trial y fue alrededor de un 44% de los pacientes elegibles después de los 2 años los que fueron sometidos al tratamiento con dispositivo, lo cual es un número bastante significativo. Después, en cuanto a la variación del tratamiento médico óptimo, los autores destacan en la discusión un aumento de los pacientes que tuvieron indicación de sacubitril valsartán. Sabemos que este trial fue de 2018, el primero que se publicó, y el reclutamiento había empezado en 2017. Tanto estos como las gliflocinas eran fármacos que no se utilizaban, pero destacan el aumento del consumo de ARNI en el grupo, más en el grupo dispositivo. Y esto habla de algo de la tolerancia, a ver si estos pacientes toleraron más los ARNI por una mejoría hemodinámica producida por el dispositivo, pero se plantea como un interrogante. Tampoco hay datos de cuántos pacientes empezaron en cada grupo con el tratamiento con el correr del estudio. Después algo que se nombró en su momento y se siguen comparando son las diferencias con el estudio MAITRA FR, que es un estudio que se publicó casi en el mismo momento, también en 2018, pero con resultados muy diferentes. De hecho, que les da que no hubo diferencias significativas en cuanto a su outcome primario, que en este caso sí habían incluido mortalidad en el endpoint primario. Como crítica al estudio también, como el que había presentado Pili recién, es un estudio abierto, que hay un grupo que tiene un dispositivo y eso puede modificar algunas cosas. En este caso el endpoint es más duro, es de hospitalizaciones, así que las diferencias de todas maneras están. Y que hay una pérdida de seguimiento que cabe destacar que es mayor en el grupo control. Bueno, después no sé si hay, no puse preguntas para discutir, pero son estos puntos de los cuales se puede eh, seguir hablando un poco. Ok, eh, muy buena la presentación, muy clara. Mi pregunta es, eh, ¿por qué, o sea, cuál fue el hazard ratio para mortalidad pura? No, no ese 0,72 para muerte por cualquier causa. muerte probable es 0,72. Ok, ¿por qué te parece a vos que no, eso es un punto final secundario, ¿no? Sí, es secundario. ¿Por qué te parece a vos que no lo pusieron como endpoint primario directo? Porque eso le quita fuerza Quita al peso. estudio. Porque una Sí, cosa es decir que el punto final primario fue el número de internaciones, que bajó notablemente, y otra cosa es decir que bajó la mortalidad. Que si eso es un punto secundario, la fuerza de esa conclusión es mucho menor. ¿Por qué te parece a vos que ellos no eligieron ese punto final primario, que sería contundente terriblemente? sí, la verdad no sé, porque en el otro estudio también ¿Sabés por qué? eso sí Porque lo no se habían, esperaban. no lo esperaban Es y es una, más, es una, evidentemente la mortalidad es muy alta, ¿no? sí, Mortalidad de internación los alcanza 60-20. entre el 75 y 90%, es muy alta. Entonces yo creo que los tipos con 350 pacientes no se imaginaron que les iba a dar mortalidad, y entonces no se jugaron y fueron solo Por por hospitalización. reinternación. De todas maneras es interesante el hallazgo de una reducción de mortalidad por todas las causas, aunque sea un punto secundario, es un hallazgo que me parece significativo, y que ocurre en los primeros 3 años me parece un dato que no es menor, ¿viste? Es un estudio que a mí me gusta, digamos, eh, pero claro, la razón por la cual los tipos no se juegan con mortalidad es porque pensaban que no les iba a dar. De hecho, cuando especifican es la que está relacionada a falla cardíaca la que da, la otra no relacionada cruza el 1 en el intervalo de confianza, así que podría ser más fuerte también. Muy bueno, Juan, te felicito. Sí, yo creo que por lo que dice José,
no se lo esperaban y aparte era no apostar tan duro, ¿no? Porque apostar a que va de mortalidad y si no, después no da, era mucho más exigente, pero bueno, bienvenido el resultado. A mí, ¿podés poner la evolución de las insuficiencias mitrales? A mí me llama la atención, a mí me llama mucho la atención cómo en el primer eco basal todos tienen insuficiencia mitral moderada severa y cómo incluso el grupo control a los 30 días no tiene tanta severidad de la insuficiencia mitral. O sea, ahí hay un sesgo. Son los que llegaron vivos a 5 años. pero a los 30 días ya cambia significativamente. Bueno, está bien, sí, tenés tratamiento médico ahí. Por eso siempre se dice que para indicar un resincro, tratamiento médico óptimo, o sea, tenés que tener todo antes de indicar el MitraClip. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque baja. Pero además, después, en el seguimiento, a mí me parece que son los que llegaron vivos a 5 años. No sabemos si tenés ese impacto de la hinchazón mitral en los controles, porque la hinchazón mitral de los que se murieron no la está viendo. Primero. Pero por eso te dice que el MitraClip vos no podés indicarla en el primer consulta. Tenés que darle tratamiento médico óptimo, incluso resincronizador si está indicado, porque pasan estas cosas. Pero, a ver, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero igual no me termina de convencer. Me parece que eso es cierto, pero que no es suficiente como para explicar el cambio en la valoración de pacientes tan rápido a los 30 días y que entiendo que los más graves se murieron y por eso no están ahí y se abren las curvas, pero lo que yo estoy viendo ahí es como que hay una evolución o una adaptación evolutiva del grado de la insuficiencia mitral en los tipos que sobreviven a lo largo del tiempo, porque tipos que en el grupo control hay algunos que terminan teniendo insuficiencia mitral leve en el seguimiento alejado, o sea que algo fue cambiando, independientemente si se hayan muerto o no. A mí me llama la atención eso, o sea, no sé si nos está diciendo algo de la evolución de la patología mitral que no vemos habitualmente, pero me llama la atención. Y no creo que sea solamente por la pérdida de la mortalidad. No, de hecho acá el año también hay un grupo de pacientes del tratamiento en grupo control que directamente no tienen insuficiencia mitral. Felicitaciones, Juan, acá. Después de escuchar las dos presentaciones y de leer, digamos, nosotros en la cirugía pasamos por todas estas cosas con mucho entusiasmo y después nos desentusiasmamos. Y a mí me parece que, salvo por el interés de la industria y de lo novedoso y de lo menos invasivo que tiene todo esto, estamos yendo casi por un camino similar, que es el primer entusiasmo de los trabajos de Bolin, en donde teníamos unos resultados espectaculares y que después las curvas se equipararon al tratamiento médico en las insuficiencias mitrales y tricuspidias funcionales. Que son, la insuficiencia mitral es la consecuencia y no la causa, como digo siempre, ¿no? Y me parece que en definitiva, porque ahora estamos viendo el COAP, pero como vos muy bien dijiste, el Mitra FR no dio esto. Y el Everest antes, que comparaba cirugía versus, hubo un gran, versus tratamiento con MitraClip, en donde en el primer año hubo un grosero entrecruzamiento hacia la cirugía porque quedaban con insuficiencia severa. A mí me parece que en la primaria no, pero en la secundaria vamos a llegar a algo parecido, que estamos tratando la consecuencia y no la causa, y que lo vamos a valorar por calidad de vida, en realidad, o por disminución de hospitalización, pero no en puntos duros de mortalidad o de seguimiento, porque todas las curvas se van a igualar después, me parece. Es decir, en definitiva, el problema es que en las insuficiencias funcionales estamos tratando una consecuencia, no la causa de la enfermedad. Igualmente, más allá del resultado positivo del estudio, cuando uno, estoy pensando si yo le indicaría un procedimiento a un paciente, que le diría, si pones la curva de mortalidad, tenés que decir que igualmente se va a morir al año, va a morir el 60% de los pacientes. Estamos haciendo un procedimiento que, bueno, reduce la mortalidad porque parte de una mortalidad muy alta, será significativo por eso, pero le estás ofreciendo algo que uno no le gusta indicar eso. Realmente yo te comparo con trasplante, los pacientes trasplantados tienen esa sobrevida a los 10 años, ¿no? O sea que mucho mejor que eso, ¿eh? O sea que, y después
que lo discuten los autores ahí, porque el beneficio de mortalidad son los primeros 2 años y la rentabilización los 3 años. Ya discuten por qué sería, que no sé si lo leíste, por qué después se pierde ese beneficio. Un poco plantea la posibilidad de estenosis de la válvula. Bueno, por eso decía que hay que analizar el funcionamiento de la válvula más alejada y bueno, con las objeciones que decía Mariano. Como este análisis. Sí, eso es casi el 50% de los pacientes elegibles después de los 2 años para MitraClip, dentro del grupo control pasaron al otro. Sí, yo creo que un poco la explicación a lo que decía Nacho, pero no a los 30 días, porque eso no tiene explicación. A los 5 años, en los 5 años es porque hay un crossover muy importante, un 44,5% de los pacientes después de los 2 años pasaron al tratamiento de device. O sea que hay un componente donde se transforman en otros pacientes, ¿no? Pasan a otros grupos. Después está el tratamiento médico que, como dijo Juan, y te felicito por la presentación, se ha ido agregando, las glufosinas no están consideradas, pero evidentemente se deben haber empezado a usar lo mismo que el Socubipril o algún otro tratamiento más intensivo. No está claro el por qué cambia sustancialmente con el tratamiento médico de los 30 días, pero al final yo creo que tiene que ver mucho con el crossover y con la ventaja del tratamiento médico. Yo creo que estamos en un punto donde el CUAP sigue demostrando que tiene un beneficio comparativamente con el Matra FR, sobre todo una población seleccionada, donde hay un componente de gran insuficiencia valvular con poco componente miocardiopático, que esa es la gran diferencia que tenía con el otro estudio, donde tenían una gran dilatación ventricular con menos insuficiencia valvular, que serían los pacientes que menos se benefician. Así que en este caso, esta población seleccionada, con insuficiencia mitral severa y con una dilatación no tan excesiva como en el otro grupo, se podrían beneficiar con esta intervención, que es una población que hoy vemos cada vez menos, sobre todo por los logros que se han hecho con el tratamiento médico, y la verdad que son difíciles de conseguir estos pacientes. Nosotros no vemos tanta población en valvulopatías de insuficiencia mitral funcionales ventriculares como serían mayormente en este caso.